Antes de empezar con este hermoso servicio, vamos a pedir a todos ustedes si traen algún aparato celular, no se nos olvide apagarlo completamente para no interrumpir este hermoso servicio que vamos a ofrecerle a nuestro Padre Celestial. Nuevamente le damos la cordial invitación a nuestros hermanos locales, hermanos visitantes, sean bienvenidos en esta hermosa tarde. Dos hermosos cantos antes de participar, aquellos que no han podido en la mañana participar de la Cena del Señor. Número 245, digno es el Cordero. Número 245. Si estamos listos, cantemos. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra y gloria y pre. Para abrir el libro nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios. Y donde reinaba densa oscuridad, el la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y el que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Un canto más, hermanos, antes de participar de la Cena del Señor, y mientras que entonamos este hermoso canto, el hermano que va a administrar la Santa Cena, aquí váyase preparando enfrente, por favor. Cantaré la maravilla, número 75. Si estamos listos, cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, bien perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil Él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador,
café a mí también, hermano. Ay, doctor. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy ya buenas noches, ya oscureció, hermano, ya. Solo que ya para este tiempo deben de saber que ya nos fuimos hacia atrás una hora, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes hoy en esta ocasión estamos contentos por su presencia entre nosotros y esperamos que el estudio que vamos a desarrollar en esta ocasión sea de gran beneficio para todos nosotros. Para ustedes que nos están escuchando por medio de Facebook Live, una vez más queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Espero que estén preparados y listos con sus Biblias. Les sugiero que tomen una tableta, un lápiz, una pluma para que tomen notas y para que si acaso tienen preguntas concerniente a la lección que vamos a dar, ahí en la pantalla de su televisor tiene toda la información necesaria para ponerse en contacto con nosotros. Para todos ustedes que después van a ver este programa por medio de YouTube, nuestro canal de YouTube, esperamos que vengan a oprimir el botón like y se puedan suscribir a nuestro programa para que así no se pierdan ninguna lección que ofrecemos aquí, la Iglesia de Cristo en Edinburgh, Texas. Muy bien, en vista de que es el primer domingo, vamos a empezar una clase diferente, y la clase que vamos a estar mirando este mes es la ética del varón de Dios. Ese es el tema central, la ética, y ahorita vamos a leer el texto áureo, ¿verdad?, que tenemos para esto, la ética del varón de Dios. Y el tópico que vamos a estar estudiando hoy es su liderazgo. Su liderazgo paternal. ¿Ok? Y claro que esto, ¿verdad? En nuestro texto áureo es Génesis capítulo 18 y versículo 19. Y quiero que vayan conmigo a este texto. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 18 y versículo 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis capítulo 18 y versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En este versículo aquí miramos primeramente la ética de Abraham. No está la palabra ética ahí, ¿verdad? Pero ahorita vamos a definir varias palabras. Miramos la ética de Abraham, por eso le pusimos la ética del varón de Dios. Y Abraham, pues siendo una persona padre, es decir, su liderazgo paternal. Porque miramos el liderazgo paternal de Abraham no solamente con sus propios hijos, sino también con sus nietos. Y claro que ya hemos visto varios versículos en donde el varón de Dios no solamente tiene el compromiso de instruir y enseñar a sus propios hijos, sino que también a sus nietos de la misma manera. Deuteronomios capítulo 4 y versículo 9. Es un texto que nos enseña, ¿verdad?, que Jehová Dios puso esta responsabilidad hacia los abuelos. Deuteronomios capítulo 4 y versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Deuteronomios capítulo 4, versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Número 1, le está hablando al varón de Dios. Número 2, le está diciendo Dios que tiene una responsabilidad
de enseñar la ética de Dios a sus hijos y a sus nietos. Y claro que todo esto, ¿verdad? Más adelante en Deuteronomios capítulo 6 y versículos 6 y 7, nos da a entender algún orden que el padre puede utilizar para que paternalmente pueda enseñar la ética de Dios. Solo que de este versículo es en donde hemos sacado nuestro tema. Por eso le digo que es el texto áureo. Es el texto que vamos a estar usando cada vez que nos presentemos para estudiar este tema. Posiblemente terminemos el tema que vamos a empezar hoy en esta noche, pero si no, le ponemos part 2, para que así podamos seguir. Pero primeramente quiero yo empezar con algunas definiciones. ¿Okay? Algunas definiciones, porque son importantes. ¿Okay? Primeramente, la palabra ética. ¿Okay? La palabra ética. No vamos a encontrar esta palabra en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a encontrar la definición de esta palabra. Porque cuando vamos a los lexicógrafos, personas que estudian concerniente a las palabras, y miramos nosotros que ellos dicen que esta palabra ética simplemente quiere decir un conjunto de normas. Un conjunto de normas que rigen la vida del ser humano. Un conjunto de normas que rigen, bueno, es una R, ¿verdad? Rigen la vida del ser humano. Y todos entendemos bien que cuando hablamos de normas, cuando hablamos de conducta entre el bien y el mal, porque es lo que es, ¿verdad? Todo esto viene de parte de Dios, no de parte del hombre. El hombre, Dios no lo ha criado de una manera en donde el hombre pueda, distinguir, por ejemplo, o producir reglas que le vayan a ayudar a él para que pueda tener una vida de prosperidad. El hombre no ha sido programado para eso. Bueno, al principio Dios los crió perfectamente y todos sabemos bien esto porque Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29 dice que Dios crió al hombre perfecto. Y es posible que en ese tiempo el hombre pudo tener la capacidad. Sin embargo, poco después de su creación, el hombre perdió esa perfección. Esa perfección. Y entonces, desde ese momento en adelante, ya tenemos versículos tales como Proverbios capítulo 16 y versículo 25. Que hay camino que le parece derecho o bien al hombre, pero su fin es muerte. Jeremías capítulo 10, versículo 23, el profeta Jeremías dice que el hombre no está para ordenar sus propios pasos. El hombre no tiene la capacidad para llegar a un conjunto de normas que puedan regir la vida de él. Es por esto que Dios nos ha prohibido, nos ha dado su ley, la cual es la ética para todo ser humano, para que nosotros podamos entonces conducirnos, para que podamos regir bien nuestra vida en este mundo. Es interesante que el apóstol Pedro nos dice lo siguiente concerniente a esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice el apóstol Pedro lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Considere pues lo que dice:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esto quiere decir a la vida secular, y la palabra piedad quiere decir a la vida religiosa, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder. Es decir, Dios es el que nos ha dado esta ética. ¿Ok? Y noten, dice el versículo 3, sigue diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que nos ha elegido? ¿Quién es el que nos ha llamado? Si no es el Padre. Efesios capítulo 1, versículo 4, y el apóstol Pedro, ¿verdad? En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice que es Dios quien nos ha elegido, el Padre. Entonces, esa parte de la deidad es quien nos ha dado el conocimiento. Y recuerde que cuando Jesucristo vino a este mundo, no vino enseñando su propia ¿qué? Doctrina. Juan capítulo 7, versículo 16 dice, mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me ha ¿qué? Enviado a este mundo. Solo que regresamos nuevamente al Padre. El Padre es el cual nos ha dado todo concerniente a cómo debemos de vivir en nuestra vida y también concerniente a lo espiritual. Solo que entonces la palabra ética quiere decir un conjunto de normas. Y estas normas las encontramos nosotros para cristianos, como hablamos hoy en esta mañana, en el Nuevo Testamento. Claro que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es dado por Dios. El Antiguo Testamento ya tiene un diferente propósito en nuestra vida como cristianos. Y claro que ese propósito lo podemos ver en Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se enseñaron ante tiempo, se han enseñado, se han escrito para que sea nuestro ejemplo, para que sean nuestros principios en nuestra vida. Y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 6 y 11. Solo que el Antiguo Testamento tuvo su propósito, ahora lo podemos leer para recoger ejemplos, para recoger principios, pero el Nuevo Testamento es el cual está en vigor y este Nuevo Testamento es el cual nosotros como cristianos debemos entender que es el conjunto de normas que nos ayuda a regir nuestra vida, en cómo debemos de vivir. Solo que cuando hablamos de la ética del varón de Dios, estamos hablando precisamente de esto. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios, la ética. Y luego la segunda palabra que quiero definir, ¿verdad? Es la palabra liderazgo. Ahora sí. Y la razón por qué quiero definir esta palabra, hermanos, es porque no sé si usted han escuchado, principalmente a predicadores que dicen la palabra líder o liderazgo no se encuentra en la Biblia. Y por lo tanto ahora se dice, bueno, los dirigentes de la congregación. Porque en congregaciones en donde no hay ancianos ni diáconos, usualmente a la persona que está al frente encargado se le llama el líder de la congregación. Y yo no sé por qué salieron con eso, ¿verdad? No sé ni quién empezó esa enseñanza de que la palabra líder o liderazgo no está en la Biblia. Por lo tanto, no debemos de decir que él es el líder de la congregación. No sé tampoco el motivo en por qué lo dicen o qué es lo que quieren cumplir con eso. Pero aunque la palabra liderazgo o líder no está en el Nuevo Testamento, miramos nosotros que el concepto de esta palabra sí se encuentra. Porque sí hay diferentes palabras griegas en el Nuevo Testamento que nos dan a entender este concepto. Un líder, según el diccionario académico real español, dice que un líder es uno que guía, dirige y conduce a un grupo
con autoridad. Esta es la definición que da el diccionario. Es uno que guía, uno que dirige, uno que conduce a un grupo con autoridad. Es simplemente lo que quiere decir. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de liderazgo, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad?, que hay liderazgos laicos, hay liderazgos, ¿verdad?, bíblicos. Y cuando uso la palabra laicos me estoy refiriendo a hermanos que han asumido la postura de ser el liderazgo o el líder de la congregación, aunque no lo quiera, pero es la persona indicada para llevar a cabo las cosas. Y de ahí, en ese momento en adelante, ¿verdad?, él se comienza a desarrollar como un líder de la congregación. Quizás no esté preparado completamente para tomar este trabajo, pero se le ha llamado porque no existe nadie más. Y esto cuando no hay ancianos y diáconos en la congregación. Por eso digo, cuando el liderazgo bíblico es aquellos cuales vienen a formar lo que la Biblia enseña concerniente al ancianato y al diaconado. Pero el diccionario define esta palabra: uno que guía, dirige y conduce a un grupo con autoridad. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos que hay dos palabras griegas, pone aquí palabras griegas, ¿ok? Y la primera palabra griega es la palabra, en inglés se pronuncia la H, ¿verdad? Geomai. En español no se pronuncia la H, ¿verdad? Es geomai. Esta es la palabra griega. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, esta palabra se traduce de diferentes maneras. Nosotros no podemos ver esta palabra griega porque tenemos la Biblia en español, pero si usted tuviera un interlinear griego, ¿verdad?, con usted, entonces usted podría mirar que abajo se pone la palabra en español y arriba está la palabra griega. Pero como no tenemos eso, entonces vamos a Mateo capítulo 2 y versículo 6. Y noten en cómo se traduce aquí la palabra, esta palabra. Mateo capítulo 2 y versículo 6. Dice Mateo capítulo 2 versículo 6. Tú, Belén, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador. Ahí está la palabra griega. Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Noten, la palabra griega en Mateo, capítulo 2 y versículo 6, aquí se traduce un guiador. Y noten el contexto de este versículo, que no da la misma definición. Uno que guía, uno que dirige, uno que conduce a un grupo con autoridad. Se está hablando de Jesucristo. Y se está confirmando una profecía de Miqueas capítulo 5. Entonces miramos nosotros que es en referencia a esto. Ahora no se usa la palabra líder, pero aquí se usa que es un guiador. Entonces cuando yo uso la palabra liderazgo, líder, para referirme, ¿verdad?, ya sea al padre o al varón, etcétera, estoy en lo correcto. Y vuelvo a repetir, lo hago porque hay algunos que después de que se enseña una clase de este tipo, dice, hermano, la palabra líder no se encuentra, y siempre hay la palabra líder, hermano, yo sé que no se encuentra en la Biblia. Pero por una razón u otra, ¿verdad? Como que quiere decir on your face, en inglés, ¿verdad? Pero miramos que ahí está la palabra, esta palabra. En segundo lugar, está la palabra de Lucas, capítulo 22 y versículo 26. Ahí se encuentra la misma palabra griega. Vamos ahora a Lucas capítulo 22 y versículo 26.
En Lucas capítulo 22 y versículo 26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 22 y versículo 26. Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige, noten cómo se traduce aquí, ya no es la palabra guiador, sino que ahora es la palabra dirigir, como el que sirve. Esta palabra aquí, ¿verdad? Entonces está aquí la palabra dirigir. Uno que guía, dirige, un guiador, uno que dirige, ¿verdad? Al grupo. Solo que miramos nosotros que nuevamente se traduce de esta manera. Ahora, vamos a otro texto. Y este texto es de Hechos, capítulo 14 y versículo 12. Hechos, capítulo 14 y versículo 12. La misma palabra. En Hechos, capítulo 14 y versículo 12, si usted recuerda bien, este capítulo habla de Pablo y Bernabé cuando andaban en la región de Galacia, predicando y enseñando. Y entre esta gente, ¿verdad?, que tenía la costumbre o diferentes costumbres paganas, note lo que dice Hechos 14, 12, dice, y a Bernabé llamado Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que lleva la palabra. Aquí son tres palabras, lleva la palabra, en el griego es una, y esta es la palabra. Solo que entonces aquí miramos que se traduce el que lleva, ¿ok?, la palabra. ¿Ok? El que lleva la palabra. Es que está enfrente. Es el que guía, dirige y conduce. Es el que lleva la palabra. Y por último, tenemos Hechos capítulo que es 15. Hechos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 15, versículo 22, note lo que dice la palabra de Dios aquí. Hechos 15, 22. Recuerdan que en el capítulo 15 de Hechos se había arreglado un problema tremendo que estaba sobre la iglesia. Los judíos no aceptaban a los gentiles. Ellos pensaban y creían y enseñaban que los gentiles no eran parte de la iglesia. Pero miramos que se presentó evidencias que sí, los gentiles eran parte de la iglesia. Cuando se arregló este asunto, entonces escogieron a dos varones para que fueran con Pablo y Bernabé, para que ellos fueran testigos de que esto ya se había arreglado. Y el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principal. La palabra principal es la misma palabra griega, solo que aquí se traduce ahora en Hechos 15, 22, principal. Okay. You can read that, hermano. My chicken scratch. Es principal. Solo que miren, guiador, uno que dirige, uno que lleva la palabra, y un principal de la comunidad. Es decir, uno que guía, dirige y conduce. Silas tenía esta responsabilidad ahí en la iglesia de Jerusalén. Solo que al mirar esta palabra griega, y esto sería suficiente, ¿verdad?, para decir, bueno, aunque la palabra liderazgo o líder no se encuentre en el Nuevo Testamento, pero encontramos el concepto descrito en diferentes partes del Nuevo Testamento, y por lo tanto eso me puede dar a mí la autoridad de poder decir un líder o un liderazgo, como la ha usado aquí
liderazgo paternal. ¿Ok? Por lo que entonces no tenemos ningún problema con ello, porque vuelvo a repetir, hay hermanos que son pocos curiosos, hermanos. Y luego le traen a la cara, bueno, como que andan buscando una razón para decirte, ¿verdad? De que en vez de decir, bueno, la clase estuvo edificante, esto y lo otro, no, hermano, pum. Solo que, pero ahí está la primera palabra. La segunda palabra es la palabra postimin. Esta palabra es otra palabra griega y se refiere también al líder, el liderazgo. Noten que es diferente al episcopal a cuando se refiere a los ancianos. Es diferente a la palabra anciano, episcopal, todo eso. Eso quiere decir que había hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús que eran líderes, aparte del liderazgo. Porque en la congregación de Jerusalén existían ancianos. Hechos capítulo 11, versículo que es 29 y 30. Ahí se usa la palabra ancianos, los ancianos de Jerusalén. Y por lo tanto miramos nosotros que en otros lugares también se usa la palabra ancianos y diáconos. Por esta palabra, proestimín, es una palabra que se refiere, en primer lugar, en primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 12, y luego también en Romanos capítulo 12 y versículo 8. Vamos a empezar con Romanos capítulo 12 y versículo 8. En Romanos capítulo 12, versículo 8, noten que aquí se usa esta palabra, y esta palabra es la siguiente. Romanos 12, 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside. Ahí está la palabra. Aquí se traduce esta palabra presidir. Es lo mismo que encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 12. Un líder es uno que preside, uno que está al frente de la congregación. ¿Ok? Segundo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, yo te lo pongo ahí en el pizarrón. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y miramos primeramente en el versículo, no en la segunda, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 4. Aquí está hablando sobre las cualificaciones de los ancianos. Dice que gobierne. Ahí está la palabra gobierne. Esta es la palabra proistimín. Ya no es la palabra presidir, sino que ahora es la palabra que gobierne. Y toda palabra que usted encuentre aquí, gobierne, tanto para el anciano y para el diácono, es la misma palabra. Solo que está en 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 4. Aquí la palabra presidir y aquí la palabra gobierne. ¿Ok? Solo uno que conduce con autoridad, es uno que gobierna. ¿Ok? Uno que está adelante. Y es interesante que esta misma palabra en Tito, capítulo 3 y versículo 8, ahí se usa la palabra el que se viene a ocupar. Ocúpate en buenas obras. Solo que entonces esta palabra se traduce, ¿verdad? En Tito capítulo 3, versículo 8 y versículo también 14 me parece. Ocupar, el que se ocupa en dirigir, en guiar, en conducir con autoridad al grupo que está dirigiendo. Solo que vuelvo a repetir, si un hermano o hermana le dice, hermano, esta palabra líder o liderazgo no se encuentra en la Biblia, correcto, no se encuentra en la Biblia, pero el concepto sí se encuentra. Y el concepto lo podemos ver nosotros con diferentes palabras. Y claro que estamos hablando algo que es aparte de los ancianos. Los ancianos, sabemos bien, ¿verdad?, que ellos son los supervisores de la congregación. Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahí se usa la palabra episcopal, que es la palabra uno que viene a supervisar, uno que viene a mirar la congregación, que todo venga a funcionar bien conforme
a la voluntad de Dios. Solo que diferentes conceptos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Con las definiciones. Que la ética del varón de Dios es de demostrar su liderazgo paternal hacia sus hijos y a toda su casa. Pero, ¿sabían ustedes que hay problema en este concepto, hermanos? ¿Verdad? Hay problema. Y esto es el segundo punto. Pregunta o comentario de esto. No, hermana. Son sinónimos, son las palabras que tienen el mismo significado, nada más con diferentes palabras, pero si la gente no sabe, como eso usted no estudia, pues no va a entender qué es Sí. la palabra liderazgo. Ujú. No son sinónimos. Sí. Y es la misma definición, una persona que guía, que dirige con autoridad la iglesia. Correcto. Hay congregaciones aquí en el valle, ¿verdad?, que no tienen sus ancianos y diáconos, pero tienen sus líderes. Ahora que tenemos estas juntas de líderes, ¿verdad? Lo digo porque se me vino a llamar la atención, hermano, no le diga juntas de líderes. Y me pongo yo, ¿y por qué no, hermano? Es que la palabra líder no está en el Nuevo Testamento. Y le digo yo, really, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Dijo, sí, hermano, mejor use la palabra dirigentes. Y por esa hora, ¿verdad? Usted ve juntas de dirigentes, por tal de apaciguar la conciencia de aquellos que les falta conocimiento, ¿me entiendes? Solo que para qué alargar un discurso cuando sabemos bien, ¿verdad?, que este concepto está ahí. Solo que se usa juntas de dirigentes. Pero sí, hermanos, son palabras sinónimas. ¿Alguien más? Muy bien. Ahora, el varón de Dios tiene la responsabilidad de ejecutar su liderazgo paternal, pero en hacerlo, ¿sabían ustedes que hay competencia y hay lucha en esto? Punto número 2, ¿verdad? Simplemente le voy a poner competencia. Competencia al liderazgo. Y la primera persona que está en competencia con este liderazgo, hermanos, I'm sorry, hermanas, pero son ustedes las mujeres. Sorry. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Yo sé que cuando tocamos el tema de la mujer, ¿verdad? Lo defender. Pero es la mujer. Este problema se puede ver desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis. En Génesis capítulo 3. Y cuando usted y yo leemos Génesis capítulo 3, ¿verdad?, como que no recogemos ese concepto. Como que el texto no nos viene a decir esto. Pero ¿sabían ustedes que Pablo, hablando de algo similar, el mismo concepto, en la primera carta a Timoteo, usa este ejemplo? Y allí, al usar este ejemplo, dice que la mujer no venga a usurpar la autoridad del hombre. ¿Ok? Solo que por eso le pongo yo que compare con 1 Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2 y versículo que es 12 o 13. Déjenme estar seguro antes de... 12. 1 Timoteo 2, 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí está Pablo diciendo, la mujer no debe de usurpar la autoridad del hombre. Y la pregunta importante que tenemos que hacer en el texto es, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice lo que está diciendo? ¿Por qué Pablo está estableciendo este concepto? ¿Y sabían ustedes que Dios ya lo había establecido en Génesis capítulo 3? ¿Cuál fue el problema? Eva usurpó la autoridad de Adán. Ella usurpó la autoridad de Adán. Y ella tomó la guía. Ella tomó el dirigir
el conducirse. Y fue como cayó al engaño de Satanás. Satanás entonces vino a intervenir en esto y vino el pecado. Pero note lo que dice Génesis capítulo 13 y versículo 16, para que miren que Dios, Jehová Dios, ya había dicho lo mismo que Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 12. En Génesis capítulo 3, aquí está Jehová Dios ya pronunciando juicio, primeramente sobre ¿quién? Satanás. Y luego segundo, ¿sobre quién? La mujer. Y note lo que le dice a la mujer, versículo 16. Dice, versículo 16, Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en su gran manera los dolores en tu preñeces, ya mis ojos me están fallando, hermano, con dolor darás a luz a los hijos, y noten lo que dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Ahora, ¿por qué diría Jehová esto? En otras palabras, Jehová Dios le está diciendo, y tú tienes que aprender a someterte a tu esposo. Eso es lo que dice aquí. Ahora, ¿por qué le dijo Jehová Dios esto a Eva? Porque ella tuvo incompetencia al liderazgo paternal. ¿Que no es así? ¿O qué piensa usted, hermano o hermana? ¿Por qué le dijo Dios esto a Eva? Y tu Señor, vuelvo a repetir la última parte de este versículo, dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Tú entiendes tu propósito en la vida. Tú entiendes de que tú te tienes que someter a tu esposo, no a tu esposo a ti. Tú te tienes que someter a tu esposo. Tu esposo tiene un propósito. Yo le he dado autoridad a él porque lo he criado primeramente. Y él tiene propósito. Pero tu propósito es de someterte a esa autoridad. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, viene a repetir este mismo concepto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Cuando habla de la línea de autoridad. Note lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Noten, el Padre, Cristo, el varón y la mujer. Ese es en la manera en cómo Dios ha distribuido la responsabilidad y autoridad paternal. Padre, Cristo, el varón y la mujer. Lo mismo que Dios dijo, Jehová Dios dijo en Génesis capítulo 3 y versículo 16. Lo mismo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12. El mismo concepto. Pero hoy en día la mujer ha logrado un poquito de libertad, ¿verdad? ¿Cómo ha luchado? Y claro, ¿verdad? Que no estoy diciendo que el varón siempre ha sido bueno en ese aspecto, ¿verdad? Porque hay ocasiones cuando la mujer se ha tratado como una propiedad, lo cual no es. No es una propiedad. Y que uno puede hacer como varón, puede hacer lo que le dé la gana con la mujer. No estoy diciendo eso tampoco. Porque Pablo dice claramente en Gálatas capítulo 13 y versículo 28 que todos somos ¿qué? Iguales ante Dios. Lean ese versículo. Solo que no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que Dios ha dado, lo que Dios ha demostrado concerniente a la paternidad. Solo que entonces miramos nosotros que la mujer siempre ha querido su libertad. Hace tiempo atrás aquí en Estados Unidos hubo una gran lucha concerniente a esto, ¿se recuerdan? Y la mujer ha logrado bastante. Y hoy en día, pues, y ahora con esto de las lesbianas y todo eso, ¿verdad? Ya se está viendo abiertamente más y más esto. La mujer ya quiere enseñar de que ella tiene el mismo poder, la misma autoridad que el varón, y no la tiene.
No la tiene. No la tiene. Una vez un hermano americano me platicó, él predica en una congregación para el norte, y dice que estaba enseñando la clase sobre precisamente este mismo concepto. Y dice que dos hermanas ahí se le pusieron bien bravas, y que se pararon y que le dijeron a él, que no sabes quién soy yo. Yo soy la que corro tal cosa, tal campanilla y todo. Yo soy mujer. Y el hermano dijo que él no sabía ni qué hacer. Solo que terminó la clase mejor. Y ahí lo dejó. Pero ni los ancianos se pararon a decir algo. Pero la cosa es de que, por eso digo, cuando nos metemos en situaciones así, hermano, en discusiones, hay mujeres que son bien agresivas en este aspecto. Y estas personas están en competencia con el liderazgo, ¿verdad?, de lo que pertenece al varón. Y por eso digo, ¿verdad?, que la primera competencia, liderazgo, es la mujer. La segunda competencia, lo cual ya no tengo para hablar tiempo de ella, ¿verdad? To be continued. Ya el hermano ya vino para enfrente, ¿verdad? Como que está diciendo, zip it, lock it and put it in your pocket. Hablando de eso, me acuerdo yo predicaba una congregación en Corpus y siempre se paraba un hermano de atrás y me decía, y yo de adrede, ¿verdad?, le seguía dando, ¿verdad? Y decía, y comenzaba, ¿verdad?, todavía a caminar, me pasaba unos 5 minutos de adrede, ¿verdad? Yo le decía adrede. Y luego ya cuando terminaba, hermano, cuando le haga así la primera vez, es que ya, dice. Viene enojado el hermano. Dije, hermano, ¿qué apuro tiene? Perdieron los Cowboys, le dije. Pero la cosa es de que, bueno, no sé ahora si perdieron o no. Pero así me hicieron en aquel tiempo. Hermano Epi. Así es. Así es. Y también tenemos que entender, hermano, que entre nosotros los varones hay hermanos que somos muy pasivos. Muy pasivos. Y la mujer toma ese espacio que queda ahí, ¿me entiendes? Bien pasivos que somos. Y la mujer tiene que andar detrás de nosotros y que cuando esto, y que cuando lo otro, y que cuando, dando insinuaciones, ¿verdad?, que esto y que el otro, porque somos pasivos. Y nos andan picando, nos andan puchando, ¿verdad?, hasta que revienta el globo. Pero la cosa es que nosotros tenemos la culpa, porque no entendemos nuestra responsabilidad. Y este es el propósito de esta clase, ¿verdad? No debemos de ser pasivos, no debemos ser agresivos, pero debemos de entender realmente lo que tenemos que hacer. Y sí, ¿verdad? Nosotros los varones tenemos bastante responsabilidad. Solo que tenemos un punto más que cubrir con esto, ¿verdad? Y luego ya entramos a la ética del liderazgo o del líder, ¿verdad?, paternal. Pero el tiempo ya me terminó y quiero darle oportunidad a cualquier persona que esté entre nosotros en esta ocasión, que quiera arreglar cuentas con Dios. Posiblemente entre nosotros haya hermano o hermana que aún ha conocido, que pues le falta en su vida y que tiene que mejorar, tiene que cambiar. Y queremos ofrecerle la oportunidad de orar por usted. No que nosotros seamos mejores que usted. Simplemente le estamos ofreciendo una venida que la Biblia nos enseña, que oremos uno por los otros, para que así nos ayudemos. Se lo entregamos a Dios y Dios es el que le va a ayudar en su restauración, en su arrepentimiento. Pero si entre nosotros se encuentran personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús, a usted también le hacemos la invitación. Recuerde que Cristo siempre está llamando a cualquier hora. Y esto es lo que Dios quiere que usted entienda, de que su alma es importante, de que su salvación es importante y que tiene que cumplir lo que la Biblia nos enseña para que esté bien con el Señor. Cualquier que sea su necesidad en esta ocasión, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.
a entonar el himno de invitación número 98. Puedo oír tu voz llamando. Número 98. Número 98. Si estamos listos, cantemos. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré.